Bueno, buenas tardes alumnos. Nos encontramos con los últimos temas de esta materia. En esta semana vamos a trabajar el lenguaje y por lo tanto tenemos dos textos como lectura obligatoria. Uno se llama Adquisición del lenguaje y el otro el lenguaje y el pensamiento. En ambos textos van a encontrar una descripción y un desarrollo bastante parecido con los mismos autores y con la explicación de sus teorías. El texto de adquisición del lenguaje es bastante largo y tedioso y en el texto lenguaje y pensamiento van a encontrar algo con mayor precisión y quizás les conviene empezar por ese texto. Y después sí, volcar todo lo aprendido en el texto de adquisición del lenguaje como para hacerles una guía y que les resulte más fácil la lectura, que la verdad que es bastante difícil, yo preparé lo siguiente. En cuanto al texto de adquisición del lenguaje, se van a encontrar aquí con Saussure, que es el lingüista de Ginebra, y quien hace referencia es uno de los principales estudiosos lingüistas del lenguaje, lo van a escuchar bastante seguido, ¿no? Él hace referencia al lenguaje, dice que este lenguaje es dual y que hace referencia no solamente a la lengua, sino también al habla. Hace referencia al sistema como un sistema de signos y que estos signos serían una estructura formal con unidades, reglas y un instrumento cultural. El lenguaje también es habla, también es una actividad y un comportamiento individual. Saussure hace referencia a que el lenguaje es heredado culturalmente y biológicamente. Culturalmente como un instrumento de la cultura, que es lo que necesitamos los seres humanos para comunicarnos entre nosotros y que lo aprendemos porque nacemos en un seno de una familia con otras personas que nos hablan, ¿no? Y es heredado biológicamente porque se hereda una estructura cerebral capaz de usar ese instrumento heredado, es decir, que tenemos la capacidad biológica para poder aprender a hablar. El estudio del lenguaje se hace desde un enfoque pragmático y ¿qué sería el enfoque pragmático? Es el significado que la persona le da al signo. Morris en el año 1938 intenta sentar las bases de una teoría general de los signos, a lo cual llamaremos semiótica, y la relación entre los signos entre sí se llama sintaxis y sus referentes se llama semántica. El estudio o la relación de sus referentes se llama semántica. ¿Cuáles son aquellos aspectos que estudia la pragmática? Aprender a hablar, el aprender a hablar, que es una adquisición y un desarrollo, es decir, que el niño lo adquiere, el sistema del lenguaje, desarrollando su uso en un contexto cognitivo y social, es decir, en un contexto pragmático. Y a medida que van avanzando con la lectura se van a encontrar con diferentes enfoques y aquí es donde se va a poner bastante tedioso la temática. Se van a encontrar con el enfoque conductista de Skinner, se van a encontrar con el enfoque innatista de Chomsky, quien tiene una posición mentalista y gramatical generativa. Se va a encontrar con el enfoque cognitivo de Piaget, cuya posición es mentalista y constructivista. Al lenguaje lo considera como igual que la inteligencia. Acuérdense de la unidad anterior cuando estudiamos a Piaget, quien se centra como objeto de estudio en la inteligencia. Aquí pueden retomar un poco los conceptos trabajados la semana pasada. Y también el enfoque sociocultural de Vygotsky, que también, bueno, vimos un poco qué es lo que dice Vygotsky con respecto al aprendizaje y cuáles son sus ideas centrales o su teoría, también podemos retomar o asociar con lo trabajado la semana pasada. Y por último, el enfoque pragmático de Brunner. Estos son los autores que les pido que resumidamente puedan entender qué comprende o qué entiende cada uno por lo que es el lenguaje. Y en el otro texto, lenguaje y pensamiento, vamos a encontrar tres posiciones. Estas tres posiciones van a regir toda la lectura de esta unidad. En realidad tienen que acudir a la unidad número 2. Es un texto que está dividido en 3 unidades o un libro que tiene 3 unidades. Ustedes tienen que leer la unidad 2. Y ahí va a hablar de estas tres posiciones en cuanto a una teoría, en cuanto a lo que es el lenguaje. El pensamiento está antes del lenguaje. El lenguaje configura lo que pensamos y el lenguaje es vehículo del pensamiento. En torno a estas tres teorías se va a relatar todo el texto. Y acá nos encontramos nuevamente con estos autores nombrados anteriormente. Piaget,
quien considera que el lenguaje es un signo del pensamiento, tiene una concepción interaccionista cognitiva. Vygotsky, quien habla del interaccionismo social, que ya lo vimos la semana pasada. Brunner, quien habla que el lenguaje organiza el pensamiento. Y por último, Mounier, quien habla de la dificultad para separar el pensamiento y el lenguaje. El lenguaje contiene y expresa el pensamiento. Estos autores van a estar ubicados en estas tres posiciones. Cada uno va a adoptar una posición diferente, por supuesto. El cerebro y el lenguaje es el apartado que continúa, donde se hace referencia a la neurolingüística. Sus representantes más importantes son Broca y Wernicke. Y más adelante, se van a encontrar con 4 registros del pensamiento que influyen en la evocación: el parámetro concreto, el parámetro literal, el parámetro lógico y el parámetro libre. Esto es todo lo que tienen que ver de este capítulo. Bueno, los dejo porque estamos excedidos ya con el tiempo de grabación. Nos vemos y nos encontramos en los foros. Hasta luego.